de conducir la primera charla del ciclo que hemos denominado La minería como motor del desarrollo de Chile, que estaremos presentando a ustedes en un esfuerzo conjunto de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y el Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica de Chile. Nos ha parecido relevante generar un espacio de reflexión y difundir de manera amplia lo que la minería representa para Chile como motor de su desarrollo. Desde nuestra perspectiva, la minería es mucho más que divisas e impuestos para el país. Aunque algunos piensan que el cobre ha dejado de ser la viga maestra, como se le mencionaba en otras épocas, esta industria representa una oportunidad para Chile, tanto por su tamaño, por la influencia e importancia que tiene nuestro país en el mundo en esta área, por la tecnología de punta que emplea en sus procesos, por el impacto económico en otros sectores que tiene su quehacer. En fin, por estas y muchas otras razones, es que nos parece fundamental ampliar el conocimiento y la percepción de la opinión pública sobre el desarrollo de la minería y su aporte a Chile. Para inaugurar este conjunto de charlas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses, dejo con ustedes al señor prorector de la Universidad de Chile, profesor Alejandro Jofré. Alejandro, adelante. Muchas gracias, Marcos, por invitarme a decir algunas palabras de inauguración de este seminario que me parece muy relevante. Muy relevante porque la temática es relevante, la minería, está muy bien puesto, ¿cierto?, el título como motor de desarrollo del país, en un momento en que hay discusiones, ¿cierto?, fundamentales a propósito de la minería, y también en un momento en que la minería, ¿cierto?, está a grandes desafíos, como la minería verde y otras. Creo que este seminario, además organizado por forma conjunta entre el sector minero, SONAMI, y las dos universidades principales de Chile, en su departamento de Ingeniería Industrial por la Chile y el departamento de Ingeniería Minería por la Universidad Católica, muestran también un grado de consenso frente a las grandes problemáticas, en este caso la minería, también un esfuerzo de una mirada desde la academia, una mirada a partir de información, de datos, a partir de un análisis con toda la objetividad que se puede tener para temas tan desafiantes como lo que va a enfrentar y está enfrentando la minería. Así que yo me alegro mucho de participar, y además son temáticas que a mí, algunas de ellas son cercanas a mi investigación, algunas de ellas, así que me alegro mucho de estar aquí, y me alegro de ver varias caras conocidas de personas con las cuales he contribuido, y sobre todo de esta iniciativa, como decía, conjunta entre la SONAMI, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Así que les deseo mucha discusión interesante, y el hecho de partir con un seminario, Gustavo Lagos, y comentado por dos personas, como Diego Hernández, ¿cierto?, y Alejandro Mico, me parece que es un muy buen comienzo para una serie de seminarios que seguramente van a llamar la atención más allá de estas tres instituciones y de todos los participantes. Veo aquí que son casi 90 participantes en este minuto, así que les deseo todo el éxito a esta importante iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, tal como ha dicho el señor prorector, evidentemente, dada la coyuntura por la que está sufriendo la minería en el Parlamento chileno, era evidente de que el primer tema que íbamos a abordar dice relación con la tributación del cobre. Para ello hemos invitado al profesor Gustavo Lago, posiblemente una de las voces más reconocidas hoy día en Chile en la discusión sobre economía de minerales, acerca de su visión de cómo enfrentar este desafío que significa la tributación minera. Gustavo es profesor titular de la Universidad Católica de Chile
y tiene un PhD en la Universidad de Leeds, y ha participado de manera directa en todas las discusiones que han habido en los últimos 20 años en torno al sector minero. Tal como ha dicho Alejandro, va a ser comentado por dos personajes. Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, PhD en Economía de la Universidad de Harvard y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Diego Hernández, posiblemente el chileno que más lejos ha llegado en la minería mundial, se ha paseado por los cargos más relevantes en este país, en distintas compañías mineras, Codelco, Antofagasta Minerals, BHP, Collahuasi, y por lo tanto hoy día desde su cargo como presidente de la Sonami tiene mucho que decir al respecto. Así que sin más quisiera ofrecerle la palabra al profesor Gustavo Lago, que nos presente su ponencia o su punto de vista acerca de lo que es la discusión sobre la tributación minera. Gustavo, adelante. Ok, buenas tardes a todos. Para mí es un agrado inmenso estar hablando en este foro en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica y en conjunto con Sonami, ya que digamos, yo me eduqué en la Universidad de Chile, fui además profesor de la Universidad de Chile y ahora soy profesor de la Universidad Católica por algún tiempo. Marcos, te corrijo, no son 20 años, son 40 años. Lo que estamos, Además, en los últimos 20 años te he acompañado yo, posiblemente ok, de los acuerdo, ok. 20 anteriores no. Este, así que un gusto inmenso estar en estas dos casas de estudio nuevamente. Y empecemos sin más. Yo voy a presentar hoy en día algunas ideas, pensamientos, yo le he llamado diseño, tal vez en forma un poco pomposa, de una nueva tasa de impuesto, digamos, para la minería chilena, privada. Lo que está en discusión en la actualidad, ¿no es cierto?, es elevar el impuesto a la minería privada en Chile, porque hay en muchos la percepción de que la minería no paga suficiente impuesto y algunos incluso dicen que la minería privada hace el hoyo, se lleva el mineral y se lleva también la plata. Entonces, eso es una visión extraordinariamente equivocada y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para reconvertir, digamos, a los chilenos al entendimiento de lo que es realmente la minería en Chile, ¿ya? El proyecto royalty aprobado por la Cámara de Diputados el 6 de mayo evidencia que existe esta percepción y que no es una percepción estrecha de unas pocas personas, sino que existe una percepción, yo diría, bastante amplia de que la minería no aporta suficiente al desarrollo nacional, que debería aportar más. Y sobre eso se trata el seminario de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuánto impuesto pagó la minería privada al cobre en el pasado, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una medición de la tributación respecto a las utilidades que tienen antes de pagar impuestos las empresas, ¿no es cierto?, como porcentaje y también como porcentaje de la renta total apropiada por el Estado. Se han medido el aporte de la minería a la tributación de estas dos maneras, son las dos válidas, y voy a hablar fundamentalmente sobre una, que es sobre la tributación efectiva. Este cuadro, que tiene mucha información, sin embargo, que tiene diversas estimaciones, ¿no es cierto?, diversas estimaciones de cuánto contribuyó la minería privada en el pasado, yo quisiera traer la atención principalmente, bueno, a estimaciones que van
que abarcan más de un año. Por ejemplo, Leiva en 2020, en un paper, ¿no es cierto?, en Resources Policy, indica que ese aporte fue de 37,4%, ¿ya? El mismo Michel Jorrat, ¿no es cierto?, en el paper que recientemente publicó en CEPAL, indica que la renta apropiada por el Estado fue 40%. Y así podemos ver que hay otra serie de números, incluido un trabajo que publicó Castillo y Valverde muy recientemente, que entiendo que son de la Universidad de Chile, en que ellos estiman entre 38 y 40% el aporte de la minería en 2020. Y las estimaciones propias nuestras, ¿no es cierto?, dicen que efectivamente en los últimos años, dependiendo cómo uno lo mida, el aporte de la minería entre 2017 y 2019 estuvo la tributación como proporción de las utilidades antes de impuestos totales fueron del orden de 40 a 43%. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que antes, y eso también es medido por diversos autores, se pagaba menos. Y se pagaba menos porque la legislación era un poco distinta. De partida, el impuesto de primera categoría era bastante menor a lo que es actualmente. Hoy es 27%, y en la época que se está midiendo, 2006-2014, era cerca de 20%. De tal forma que hay una serie de cambios legislativos que hicieron que la minería efectivamente pagara más y que difiriera menos el pago de impuestos hacia el futuro. Y eso es una buena señal en el sentido que estaba funcionando la legislación. Ahora, veamos lo que dice la Cámara de Diputados, cuánto impuestos debería pagar la minería o pagaría la minería con el proyecto royalty del 6 de mayo de pasado, o sea, hace muy pocos días atrás. Y la verdad es que aquí hicimos varias estimaciones, pero yo les voy a presentar una de las estimaciones que asume, ¿no es cierto?, que el royalty se descuenta como gasto y que se deroga el impuesto específico de la minería, que es el impuesto que nosotros hemos llamado tradicionalmente royalty, pero que es un impuesto a las utilidades. ¿Ya? Esto es medio confuso, la gente se puede confundir. Los cálculos los hicimos para una mina de 100.000 toneladas de cobre en concentrado y 50.000 toneladas de cobre en cátodos. Igual que lo hizo el Ministerio cuando presentó los datos en la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Ya? Y las estimaciones indican que en el caso de una mina de costos bajos, ¿no es cierto?, de costos bajos, lo que pagaría las empresas serían un 62,8% de sus utilidades antes de impuestos, si el precio es de 450 centavos por libra, y 49,6 si es $3. ¿Ya? Eso con un royalty de 27,4%, que es progresivo, por cierto, con $4.50, y un royalty de 10,3% cuando el precio es de 300 centavos por libra. Ahora, nosotros también, estos cálculos los presentó el Ministerio, eran cálculos parecidos a este. Nosotros hicimos cálculos también para una empresa de altos costos, porque esto es una empresa de bajos costos, que se parece a lo que se llaman las PM10, que son las grandes empresas mineras chilenas privadas, ¿no es cierto?, dentro de las cuales se incluye, por supuesto, Collahuasi, Escondida, Pelambre, Los Bronces y otras. ¿Ah? Pero cuando uno considera empresas de mediano tamaño, un poco más chicas que esas, se va a encontrar con que tienen costos mucho más altos, y nosotros pusimos un costo que era representativo, no solo de las minas grandes que tienen altos costos, sino que de la mediana minería. ¿Ya? Y nos encontramos con que para un precio de 4.50, ellos tendrían que tributar 81,6% de sus utilidades con el proyecto. Y
un 330% si es que el precio fuera de 300 centavos por libra. De tal forma, ¿qué significa esto? Significa que para pagar esta cantidad a 300 centavos por libra, ellos tendrían que endeudarse, ya que eso es más grande que es 3,3 veces más grande que sus utilidades. Eso es lo que significa ese 330, ¿ya? Ahora, digamos, por lo tanto, nosotros decimos que obviamente este proyecto de ley es un proyecto que, digamos, castigaba mucho a la minería e incluso tenía consecuencias que eran tremendamente duras para la minería y que fueron por lo demás concordadas con varios actores que empezaron a dar su opinión, ¿ya? A nivel nacional y también a nivel internacional. Y nosotros hicimos una estimación, ¿no es cierto?, que para el caso de las minas de pequeño tamaño, de mediano tamaño y de gran tamaño con costos altos, habría potencialmente el cierre de 18 minas cuando el precio bajara a $2,5, ¿ya? Representando eso aproximadamente 1,1 millón de toneladas. Y yo creo que esta estimación está corta, porque la base de datos que usamos de Wood Mackenzie no tiene todos los antecedentes de todas las minas medianas chilenas. Esto, por supuesto, es algo que afectaría no solamente a una región, sino que a las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Tarapacá. Es bastante fuerte lo que estoy diciendo, pero fíjense que hace 2 o 3 días atrás, Goldman Sachs sacó una estimación, publicó una estimación en que dice que hay 8 proyectos mineros de inversión por un total de 1,1 a 1,3 millones de toneladas que estarían en riesgo. Y eso coincide, digamos, con nuestra apreciación en cuanto a las operaciones, o sea, las minas que están operativas. De tal forma que este proyecto es un proyecto que no solamente pone en riesgo las minas operativas, sino que pone en riesgo la inversión futura. Y por lo tanto, nosotros lo calificamos como un proyecto que realmente no debería ser aceptado en el Senado, sino que debería ser modificado profundamente. Ahora, ¿qué consideraciones son necesarias para colocar un nuevo impuesto a la minería? El primero es que el negocio minero de Chile en cobre es importante debido a su volumen de dimensión mundial, ¿ya? Aumentar la producción tiene un efecto más importante para el fisco en tributación que aumentar el precio, porque la producción es más durable y estable. El precio sabemos que sufre ciclos. Por lo tanto, esa debería ser una prioridad nuestra, pero solamente podemos aumentar la producción si es que obviamente hay inversión, ¿no es cierto?, futura, porque si no hay inversión futura no se puede aumentar la producción. Hay espacio internacional, y lo vamos a mostrar para que la minería del cobre chilena aumente la tributación, sí lo hay, y vamos a mostrar varias cifras. Yo pienso, cuando digo que pensamos, hay un grupo de personas que está trabajando conmigo, estamos trabajando en conjunto, digamos, para pensar este problema, ¿ya? Y nosotros pensamos que hay espacio para el aumento de la tributación y al mismo tiempo que esto debiera afectar solamente a la industria del cobre, ¿ya? En particular, no debiera afectar a la industria del litio, porque el litio ya tiene un royalty, y ese royalty es bastante importante. Es un royalty que, digamos, significa que ellos tienen tributación de más de 50% de su utilidad antes de impuestos, cuando el precio es alto, como ahora. De tal forma que no es necesario colocarle otro royalty a la industria del litio. Y las otras industrias chilenas de minerales son industrias menores en términos internacionales. No tenemos grandes minas de hierro o de otros minerales, ¿no es cierto? No me quiero equivocar, a lo mejor dejo a alguien fuera, pero lo esencial es que este cambio
de impuestos debería afectar solamente, en mi opinión, a la industria del cobre, porque es la que aporta la mayor cantidad de tributación y porque es la única que puede realmente sostenerlo en el futuro. Un diagnóstico del futuro de la minería chilena nos dice que la expansión a futuro es modesta, ¿ya? Nosotros hemos hecho muchos estudios, la Comisión Chilena del Cobre también. Nosotros somos algo más pesimistas que la Comisión Chilena del Cobre en cuanto a que el crecimiento de la producción podría ser del orden de 1% anual, quizás un poco más alto. La Comisión Chilena del Cobre llega a un poco más de 2%, 3% a veces, dependiendo de los años. De tal forma que no estamos hablando de una expansión tipo 1990, ¿ya? Además, sabemos que cualquier faena nueva va a necesitar agua de mar prácticamente a todo evento, como lo dice por lo demás la Política Nacional Minera elaborada en los últimos 2 años, con la participación de mucha gente, muy transversalmente. Sabemos que la capacidad de expansión de la producción, digamos, está fundamentalmente en los grandes yacimientos, en los GMP10 y en Codelco, que tienen muchas reservas disponibles y tienen muchas posibilidades de expandir su producción. Sabemos también que hay algunos proyectos de hipógenos que tienen costos que son medios y altos, no hay ninguno que nosotros conozcamos que tenga un costo bajo, y por lo tanto, estos son los proyectos que están bajo los óxidos actuales, las explotaciones de óxidos, ¿no es cierto?, mediante lixiviación y extracción por solvente. Esos son los proyectos hipógenos. Digamos, hay algunos proyectos que sí son viables, pero su rentabilidad es bastante limitada, ¿ya? En algunos casos. Hay varios proyectos de la mediana minería con costos medianos que también son viables, pero que no serían viables si se pone un royalty como el que describí. Y hay muy pocos proyectos que se hagan desde cero, que son greenfield. Así que ese es el futuro que nosotros hemos mapeado para la minería chilena en términos de expansión de producción. Ahora, ¿qué principios tiene que tener la tributación o un cambio en la tributación? El primero y más importante, ¿no es cierto?, es maximizar los ingresos del fisco en el largo plazo, considerando ciclos altos y bajos y la competencia, por supuesto, con otros países. Aquí podemos hablar largo rato, pero no tenemos el tiempo. Lo que sí me gustaría decir es que hay una curva que tiene un máximo de tasa de impuestos, y el gráfico que se puede dibujar, digamos, es un gráfico en que está el valor presente neto en el eje vertical y la tasa de impuesto en el eje horizontal, y por supuesto esa curva sube, después tiene un máximo y después baja. Es decir, si uno aumenta mucho la tasa de impuesto, eso significa que el valor presente de los flujos que entren al fisco se reduce. Por lo tanto, hay que ubicar y hay que siempre mantenerse cerca del máximo, ¿ya? Y ese máximo no es fijo, sino que se está moviendo todo el rato. ¿Por qué? Porque cambian los costos de la minería en Chile y porque cambia la legislación internacional en cuanto a tributación. Entonces, los competidores de Chile también son dinámicos, no son estáticos, no se mantienen siempre ahí. El segundo principio es seguir impulsando la operación de los yacimientos de costos medios y altos. Muy simple, esto es un principio muy simple de entender. Y el tercero, por supuesto, es asegurar que el nivel nuevo de tributación posibilite la inversión futura. Principios para el diseño de la tributación. Ahora es importante, y lo voy a listar, son varios temas, ¿no es cierto?, que la minería siga contribuyendo al desarrollo del país. Lo que hace la minería va mucho más allá de la tributación. Contribuye al crecimiento económico del país y de las regiones, ¿ya? Contribuye a empleo de alta calidad, directo.
contribuye a la generación de empleo indirecto, contribuye a la generación de empleo en la construcción, en las nuevas inversiones, por supuesto, contribuye al desarrollo de la industria de proveedores, que es un clúster realmente impresionante en Chile, contribuye a la innovación tecnológica en el país, y aquí quiero señalar especialmente, digamos, que la innovación tecnológica ha tenido que ver, y tiene que ver en este momento, con cosas como, por ejemplo, el hidrógeno verde, que será posible en Chile en la medida que haya una minería potente que la pueda impulsar. Si no hay minería potente que lo pueda impulsar, va a ser mucho más difícil que se desarrolle ese hidrógeno verde, en mi opinión. Enseguida, el desarrollo de tecnologías para la protección ambiental es fundamental. Lo que hace la minería, no lo que puede hacer, lo que hace en este momento. El desarrollo de la infraestructura energética, ya hablé, la energía no renovable, todas las empresas que ya han contratado 100% de alimentación con energía renovable. Eso impulsa una nueva industria energética en Chile que es muy dinámica y que es muy importante para Chile, ya porque está reduciendo su huella de carbono rápidamente. Infraestructura de transporte terrestre, portuaria, aérea, industrial. Este aspecto generalmente no se menciona, pero es muy importante la infraestructura que ha desarrollado la minería en Chile. Y por supuesto, las exportaciones, que nunca se dejan de mencionar. Ahora, las tasas tributarias de la minería en países que compiten por la inversión, la primera cuestión es mirar a los royalties a las ventas. Quiero revisar brevemente con ustedes y encontrar que, de acuerdo a Michel Jorrat, con el cual estamos colaborando en este momento, que publicó un trabajo en CEPAL recientemente, él hace un listado bastante extenso de los royalties que se aplican en el mundo, y encontré yo solamente 4 distritos en que hay más de 3% de royalty a las ventas. Ellos son Namibia, ¿no es cierto?, República Dominicana, Bolivia y el estado de Michigan, que tiene un sistema sobre ventas ajustadas, que no es exactamente el valor de las ventas, sino que hacen algunas deducciones. Entonces, ok, yo quería mostrarles eso porque en realidad en ninguna parte, a lo mejor se podría pedir a todos los presentes que apagaran el micrófono, ¿no? Por favor, quisiera repetir lo que acaba de decir el profesor Lagos, que le ruego a los participantes que apaguen sus micrófonos. Gracias. O sea, yo quería mostrarle este cuadro porque en realidad un royalty de 10% o de 27% con $4,5 es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces estamos inventando cosas que no existen, ¿no? Por otro lado, hay varios países, ¿no es cierto?, y aquí yo listo algunos, en que existe un impuesto que es una especie de royalty, ¿ya?, pero a las utilidades. Es lo que tiene México, Perú, British Columbia, por supuesto Chile y Nevada, ¿ya? Y eso funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Bueno, nosotros desarrollamos un modelo con Michel Jorrat y con otros profesionales, incluido David Peters y José Joaquín Jara. La verdad es que el modelo es de Michel Jorrat. Nosotros hicimos algunas sugerencias y comentarios y hemos estado usando el modelo para hacer simulaciones y llegamos entonces a simular lo que es una mina de 125.000 toneladas
de cobre en Chile con costos representativos de la GMP10, o sea, un costo bastante bajo, operando durante 25 años, con retiro de 100% de las utilidades, y entonces calculamos todos los impuestos de la legislación chilena actual, cómo se le aplicarían a esta mina en un plazo de 25 años, y ustedes tienen el gráfico aquí, que es un gráfico de la tributación total de esa mina dividido por las utilidades financieras antes de impuestos, ¿ya? Por año. Entonces tenemos que al principio, por supuesto, esta mina paga poco impuesto porque hay una depreciación acelerada importante en Chile, pero posteriormente adquiere un régimen en torno al 44%, ya hasta el fin de la vida de la mina. Entonces aquí se dice, ¿no es cierto?, que el promedio de tributación antes de impuestos del total de los 25 años es 38,8, y del año 6 al 25 tributa 44,2 de las utilidades antes de impuestos. Yo quiero decir que si nosotros estamos diciendo que una mina tributa el 40% de las utilidades antes de impuestos, eso no significa que la empresa, siendo extranjera, por ejemplo, pueda remesar el 60% de sus utilidades al exterior. Lo pueden hacer, pero ¿cuál es la práctica? Lo que hacen normalmente es que toman una fracción de eso, que puede ser el 10 o el 15%, y la reinvierten en Chile. Por lo tanto, la división, ¿no es cierto?, de las utilidades que de acuerdo a su destino, es más de 50% en Chile y menos de 50% al exterior. No tenemos una buena medición exactamente de cuánto es, si es 10 o 15 o 20%, pero está en torno entre 10 y 20, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro porque la gente en realidad lo conoce poco. Ahora, nosotros hicimos la medición con otros países usando el mismo modelo, ¿ya? Y aquí tienen ustedes el resultado para el año 1 al 25, ¿no es cierto?, en que tenemos que Chile tiene una tributación menor, tiene 38,8 a lo largo de todo el proyecto, ¿no es cierto? Y eso se compara con Perú, que tiene 44, y México, que tiene 47, ¿ya? Australia tiene también un poco más que Chile y Canadá tiene menos, ¿ya? Y cuando uno compara el año 6 al año 25, por supuesto, las cifras cambian un poco porque algunos de estos países tienen un énfasis muy importante en no tener depreciación acelerada al principio y por lo tanto se hacen más parecidos a Chile. Aquí yo puse la producción de algunos de estos países, ¿no es cierto?, de todos los países, porque me parece relevante mostrar que estos países nosotros los consideramos como competidores. Pero la verdad es que aquí el gran competidor es Perú, ¿ya? Es Perú. Ahora, ¿por qué no consideramos otros países en otras partes del mundo? Habían algunos datos, pero la verdad es que los datos, los otros países en donde se puede invertir, ¿cuáles son? Está, desde luego, la República Democrática del Congo, ¿no es cierto?, en África, que tiene 1.500.000 toneladas de producción anual. Está Zambia, que tiene entre 900 y 1.000.000 de toneladas al año. Está China, que tiene 1.500.000 o algo así al año, ¿no es cierto?, de producción. Y está la Comunidad de Estados Independientes, o sea, Rusia, que tiene también una cifra importante de más de 1.000.000 de toneladas anuales. Pero son países en que realmente las grandes empresas transnacionales, incluso las empresas chilenas, no se han planteado en su mayoría en hacer inversiones. Nosotros no las estamos considerando como competidores de primera línea, ¿no es cierto?, en la situación actual. Pero tal vez, si se pasa un royalty minero tan extremo como el que yo les mostré, ellos podrían empezar a ser competidores de primera línea, porque obviamente hay que invertir en alguna parte. Alguien tiene que satisfacer la demanda mundial por minerales. Para finalizar,
quiero mostrarles esta tabla, que es bastante grande, digamos, pero para decirles qué. Para decirles que la tasa de Chile, ¿ya?, que la puse en rojo aquí, para estos 3 estudios de Cochilco, del Instituto Peruano de Economía, y la nuestra, de ahora, digamos, es similar, y también es similar el hecho que Perú tiene una tributación más alta que Chile, ¿ya? Y también es importante decir, para sorpresa, digamos, que México también tiene una tasa más alta que Chile. Respecto a Canadá y Australia, podemos decir menos porque depende mucho de la provincia de que se trate. Bueno, yo no quiero alargar la presentación, podría hablar mucho más rato sobre estos temas. Como ustedes comprenden, yo he dedicado muchos años a estudiar estos temas, y el punto está en tener los números, las cifras y la dedicación para poder decir algo que sea lógico, ¿no es cierto?, en este momento. Yo creo que los antecedentes entregados sirven para apoyar, en primer lugar, ¿no es cierto?, que diseñar un impuesto a la minería que sea competitivo internacionalmente con al menos esos países y tal vez otros. Nos gustaría, a mí me gustaría tener otros estudios que pudieran corroborar la última tabla que les mostré, ¿ya? A pesar de que ya hay bastante comprobación de que estamos en los niveles adecuados. Lo que hay que hacer, entonces, como sabemos que hay un espacio que Chile tributa un poco menos que los otros países, es que hay que cambiar la legislación, aumentar la tributación de la minería, pero siempre que se permita la inversión futura y la operación de mineras de costos medios y altos, como ya había dicho, ¿ya? Y ello sugiere fundamentalmente modificar el impuesto específico de la minería para una carga tributaria efectiva superior a la actual. El diseño del impuesto específico de la minería actual es poco progresivo, ¿ya? Y nosotros pensamos que se puede modificar exitosamente, ¿ya?, para llegar ¿a cuánto? Bueno, eso es una de las decisiones que hay que tomar. A lo mejor es competir con nuestro principal competidor, que es Perú, ¿no es cierto? A lo mejor esa es nuestra preocupación y el número entonces va a estar ajustado a lo que es Perú, o a lo mejor va a haber algunas otras consideraciones. Ese es por una parte el nivel. El instrumento, insisto, digamos, el instrumento que yo veo para hacer esto es la modificación del IEM y no la imposición de un royalty, a menos que sea un royalty en condiciones muy parecidas a la legislación de Perú, ¿no es cierto?, que tiene un royalty para el caso de algunas empresas que no paguen impuestos en algunos años, ¿ya? Pero yo pienso que el mejor instrumento es el impuesto específico de la minería, que es un impuesto a las utilidades. Y también pienso que, por supuesto, que recaude más para el fisco en el corto y largo plazo, que asegure que una parte del IEM va a regiones mineras. Yo creo que hay que darle otro carácter a este impuesto específico de la minería. Las regiones mineras han estado pidiendo muy enfáticamente, y eso lo acabamos de ver en la votación de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, las regiones quieren más atención y nos parece a nosotros que es importante otorgar instrumentos legales que puedan aportar más a las regiones mineras. Estamos trabajando en una propuesta que fundamentalmente decida un nivel de tributación futura y que decida un instrumento, o varios instrumentos, ¿ya? Estamos trabajando con un grupo que se los mencioné, y estamos colaborando con bastantes personas
estamos conversando con mucha gente que tiene decisión en el asunto, que por lo demás sabe mucho sobre ya sea minería o tributación, porque no necesariamente los mineros saben mucho sobre tributación y no necesariamente los tributaristas saben mucho sobre minería. Entonces, tenemos que unir fuerzas, ¿ya? Y capacidades. Eso es lo que yo quería contarles. Profesor Lima, le dejo la palabra para los comentarios y preguntas. Muchas gracias, profesor Lago. Antes de ofrecerle la palabra a los comentaristas, yo quisiera invitar a quienes están hoy día conectados con nosotros, escuchando estas presentaciones, a enviarnos preguntas a través del chat, a ver si al final de estas dos presentaciones podemos tener la posibilidad de responder algunas de ellas. Así que yo quisiera ofrecerle la palabra a Diego Hernández en primer lugar para que hiciera su comentario acerca de esta presentación. Adelante, Diego. Muchas gracias, Marco. Primero, agradecer y felicitar al profesor Gustavo Lagos por la excelente presentación. Es un estudio serio que hacía falta y yo creo que de alguna manera complementa el estudio de Michel Jorrat, que aborda la tributación minera en Chile y es desde el punto de vista del tributarista. Creemos que es importante tener buena información para que en el Senado se pueda perfeccionar el proyecto de ley que establece este royalty al cobre y al litio. Yo también estoy de acuerdo con el profesor Lagos que el litio no debería estar incluido. Este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, desde nuestro punto de vista, sin la información necesaria y sin medir las consecuencias para la minería y para la economía nacional que podría provocar este impuesto. Ahora creemos que hay una oportunidad para que el Senado tome una decisión informada. Y me alegra que el profesor Lagos y su grupo estén trabajando sobre el tema. Quería hacer algunas observaciones sobre la presentación. Primero, las empresas mineras ya pagan impuestos del mismo orden de magnitud que en jurisdicciones que compiten con Chile. El aporte tributario es un tema importante, pero los aportes de la minería son mucho más que eso, como lo dijo el profesor en la presentación, y aumentar la tributación en forma desmedida puede provocar un balance negativo para la economía nacional. La amenaza de cierre de minas por más de 1 millón de toneladas en el mediano plazo es cierta si se insiste en mantener las tasas del proyecto de ley. Además, como lo dice el informe de Goldman, se ponen en riesgo nuevos proyectos de inversión que representarían producciones de 8 millones de toneladas de cobre al año. Ahora me permito hacer algunas reflexiones. Primero, la competitividad de la minería chilena no es tan alta como todos se imaginan. Las leyes bajaron de 1% en el año 2004 a 0,67% el año 2019. Y el cash cost, el costo caja, está más, promedio de la minería chilena, está más o menos en el 60%, es decir, en la parte más baja del tercer cuartil de la curva de costo global. La otra cosa que es importante y que ya fue señalada es la heterogeneidad de la calidad de las minas de cobre en Chile. Si vamos a un informe del Observatorio de Costos de Cochilco de enero del 2021, donde muestran 21 operaciones que representan el 92% de la producción nacional, tenemos la siguiente distribución. Hay 3 faenas que están en el primer cuartil de costos, que son las más competitivas, las más grandes.
Hay 2 que están en el segundo cuartil, hay 5 que están en el tercer cuartil y hay 11 que están en el cuarto cuartil, que son las minas de leyes más bajas o las minas más maduras, minas con costos más altos. Si vemos otro indicador también que muestra esta heterogeneidad, es con los resultados de las utilidades del año 2020, donde tuvimos un precio promedio de 2.80. Estos son las empresas privadas. Hay hay 15 empresas privadas que produjeron 93% del cobre de la minería privada. 93% del cobre de la minería privada, es decir, excluyendo a Codelco. De esas 15 empresas, 10 tuvieron utilidades y 5 tuvieron pérdidas. Las que produjeron, hay 3 empresas que son las más grandes, que son Escondida, Collahuasi y Los Pelambres, que produjeron 59% de ese cobre, pero capturaron 90% de las utilidades. Hay 7 empresas que produjeron el 29% de ese cobre y capturaron el 10% de las utilidades. Y hay 5 empresas que produjeron el 12% de ese cobre y tuvieron pérdida. Entonces, es importante que todas estas minas puedan seguir funcionando. Naturalmente que todas ellas tuvieron un margen operacional positivo, pero 5 no tuvieron utilidad. Otro punto que hay que destacar es la contribución de la minería al PIB, que entre el 2005 y el 2019 fue de 12,9% en promedio. Pero si vemos un informe también de Cochilco de febrero del 2020, que se llama Medición de los encadenamientos productivos de la industria minera en Chile, se puede concluir que el PIB inducido hace que el total de la minería directo más inducido sea superior al 20% del PIB chileno. Estamos hablando de algo muy importante para la economía nacional. También podemos ver lo que han pagado las empresas mineras y los aportes al fisco de Codelco y de la minería privada. El año 2011, con un precio de $4, la minería privada pagó un total de 4.737 millones de dólares, que incluyen 1.004 millones de dólares de impuesto específico a la minería. Ese es un rango alto de precio y un rango alto de contribuciones. Pero el año 2016, con un precio de 2.21, la minería privada no pagó impuestos y no pagó impuesto específico a la minería. Y Codelco pagó alrededor de 800 millones de dólares que corresponden a la ley reservada del cobre y tuvo que endeudarse para poder pagar ese impuesto. Es decir, ese es más o menos el rango de precios en que nos tenemos que mover. Y naturalmente que un royalty de 3% a las ventas con un precio hasta $2, de $2 hacia abajo, ya penalizaría de manera importante en los periodos de precios bajos. La otra cosa que quería mostrar aquí es la contribución de Codelco y de la minería privada al fisco en el periodo 2011-2020, que es un periodo donde el impuesto específico a la minería estuvo vigente durante todo este periodo, en algunos años como está hoy día, en otros años con una tasa un poco menor. El precio promedio de ese periodo fue $3,
con un mínimo de $2.21 el año 2016 y un máximo de $4 el año 2011. La producción de Codelco fue el 29,7% del total y el de la minería privada el restante 70,3%. Los aportes al fisco de Codelco fueron $22.375 millones, que representan el 48% de los aportes de la minería al fisco. La minería privada entonces aportó 52% o $24.390 millones. Es decir, que en este periodo Codelco aportó 2,2 veces más por tonelada producida que la minería privada. Lo que, si uno hace un supuesto, esto es un supuesto, que si Codelco tuviera las mismas reglas tributarias que la minería privada y que tiene un desempeño similar al promedio de la minería privada, lo que debería estar bastante cercano a la realidad, se puede deducir que de ese total que aportó Codelco, el 54,5% correspondería a dividendos y el 45,5% a impuestos, lo que nuevamente ratifica más o menos el split entre dividendos e impuestos, ¿eh? Que me parece algo importante, es decir, que estamos en un rango más o menos conocido. ¿Qué hacer ahora? Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor Lago. Hay que entregar información, hay que discutir esto en forma objetiva y ojalá llegar a un impuesto modificado que compatibilice todo lo que hemos hablado acá. Tributación, pero innovación, trabajos de calidad, inversiones, etcétera, etcétera, que permitan que la minería en Chile pueda seguir creciendo. Eso es lo que les quería decir y volver a felicitar al expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Estos son los avatares propios de estar en lugares distintos a una oficina. Yo quisiera ofrecerle la palabra a Alejandro Mico para sus comentarios. Alejandro, adelante. Estás. ¿Aló? ¿Se ve la presentación o no? ¿Aló? Sí, Sí, Alejandro, sí se ve, sí se ve. Antes que nada, disculpen, estoy medio difónico, estoy bien enfermo, así que, pero gracias, quiero agradecer la invitación. Claramente es un tema extremadamente relevante para el país y lo que estamos viendo hoy día, no podemos estar jugando una parte importante del futuro de Chile, por lo tanto creo que nadie puede estar ajeno a esta discusión hoy día. Dejen partir, creo que es importante lo que mencionó el profesor Lagos, de que la minería es fuente de crecimiento en varios ámbitos. Creo que tenemos que primero, para hacer esta discusión en forma ordenada en el país y para también tener los votos, que al final del día en una democracia es lo fundamental, para tener una buena carga tributaria para el sector minero, es fundamental entender la minería en todos sus ámbitos y no solamente la minería como fuente de ingresos fiscales, que qué duda cabe es fundamental. Y déjeme plantear acá, yo no soy minero, soy simple economista, pero creo cuáles son los elementos que debe tener la minería o qué debemos estar pensando cuando hablamos de minería de aquí al futuro, en el Chile del futuro. Primero, obviamente, y qué duda cabe, tiene que aportar a los ingresos fiscales. Y ahí tiene que aportar a los ingresos fiscales. Déjenme plantear aquí un tema que me parece importante para la discusión, en función de dos cosas. Primero, impuesto a las rentas justas del capital, y aquí he entendido las rentas justas del capital como las rentas que tendría una empresa en otro sector en términos de un pago justo al capital invertido en ese sector.
y también un impuesto a la explotación de recursos naturales no renovables, que son las rentas ricardianas. Por lo tanto, quiero primero partir planteando este punto, que los ingresos fiscales tenemos que siempre pensarlo para el caso de la minería, haciendo esta distinción, como impuestos justos a las rentas del capital, y por otro un impuesto más ricardiano, como a la explotación de un recurso natural no renovable que es de todos los chilenos. Pero obviamente la minería no tiene que quedarse solamente, no podemos mirar la minería solamente desde ese punto de vista, sino que también tenemos que incorporar y entender cómo la minería puede ayudar más al desarrollo del país en términos de desarrollo de innovación y tecnología para el país. ¿Cómo podemos hacer que la minería aporte más en eso? También es muy importante que veamos a la minería como una fuente de riqueza para el país, de generación de riqueza para el país, integrado con otros sectores. Y aquí la importancia de mirar a la minería dentro de una cadena de valor, donde tiene que haber mucho más transferencia de conocimiento al resto de la economía, de parte de la minería, como una industria que está en la frontera del conocimiento vis a vis al resto de las industrias en el país. Por lo tanto, este tema también es muy importante. También la minería tiene que ayudar al desarrollo del capital humano necesario para que se pueda desarrollar la minería de mejor forma en el país. Aquí no es que lo tenga que pagar per se, pero sí es tener una interacción mucho más directa con todo el sistema de educación del país y de capacitación del país, de tal forma de mostrar más, de generar más hacia dónde tiene que ir el desarrollo del capital humano en el país. Y por último, pero no menos importante, tiene que estar pensado como un desarrollo sustentable también. Y en eso, tanto que sea un desarrollo sustentable implica que haya un cuidado máximo con el medio ambiente, en un mundo que cada vez más requiere que haya un desarrollo sustentable en términos medioambientales. El cambio de gobierno en Estados Unidos obviamente pone nuevamente sobre el mundo el Acuerdo de París y nuevamente la importancia de tener un desarrollo de una minería más verde en términos de medio ambiente, más preocupada por la huella de carbono, etc. También el desarrollo sustentable implica que la minería tenga un desarrollo mucho más armónico con las comunidades donde interactúa y, como se llama, de tal forma de que se sientan las comunidades, sean aliadas del desarrollo de la minería y no sean enemigos del desarrollo de la minería. Y por último, y algo que no se ha mencionado acá, es también, obviamente, el desarrollo sustentable implica que siga habiendo la capacidad de desarrollo tecnológico y de investigación en términos de desarrollo de nuevos yacimientos, de búsqueda, de exploración de nuevos yacimientos en el país. Por lo tanto, creo que primero la discusión que hoy día estamos enmarcados del royalty minero tiene que ser mirada en una forma mucho más global, puesto que si no vamos a caer a un juego más de suma cero respecto a impuestos a la renta, cuánto hay que cobrar o no. Creo que si uno quiere salir jugando hoy día y incorporar nuevamente a la minería como algo que nos enorgullezca en términos de que uno vea el futuro del país muy ligado a la minería, requeríamos ver todo esto en forma conjunta. Ahora, respecto a las medidas tributarias, para cada uno de estos puntos existe una herramienta diferente. Para los pagos de impuestos al fisco, como proveedor de recursos para el fisco, ahí tenemos primero el impuesto de primera categoría y adicional. Para esta parte, que entendemos que es el pago a las rentas del capital justas, en términos que son las que tendría cualquier empresa en otro sector, en términos de un pago justo a la inversión que se hace del capital. Pero también, obviamente, tenemos este recurso natural, que es de todos los chilenos, que tiene que ser pagado aparte, que es donde viene el impuesto específico a la minería o royalty. En este término, obviamente, la minería tiene que tener otro pago de impuestos porque se está llevando una riqueza del país, ergo tiene que ser el país retribuido por eso, de tal forma de que a medida que se va sacando esta riqueza, obviamente con lo cual el país es cada vez en términos más pobre, porque no tiene más la riqueza que ha sido extraída, se le pague por eso, y ahí está la idea de un impuesto específico a la minería o royalty. Para el punto de la innovación, algo que no se ha mencionado mucho, pero sí creo que es súper importante meterlo hoy día en el debate
del tema tributario, es todo el tema de patentes de explotación y exploración en Chile. Chile tiene una anomalía a nivel internacional donde casi todo el país hoy día está lleno de patentes, donde muchas de ellas no están siendo utilizadas. Y eso se tiende o se ha dicho que puede ser fuente de una barrera de entrada a nuevos operadores en la minería. Y ahí está todo el tema de si es que nuestro sistema de patentes, de pago de patentes, o de que no caduquen estas patentes si no son utilizadas, es un tema que tenemos que mirar y ver de qué forma hacemos más que nuestro sistema tributario en términos de las patentes ayude a fomentar más la exploración en el caso de la minería. También en el caso de la minería, como en todas otras cosas, tenemos que incorporar que no solamente van a haber pagos de impuestos verdes, ¿ok? Ahí están todos los impuestos a las emisiones de fuentes fijas. Hoy día tenemos un impuesto a las emisiones de fuentes fijas de $5 por tonelada, que creo que está bajo, y yo creo que claramente uno de los impuestos que debiésemos subir en el corto plazo es este, y esto le pega a la minería en términos de la contaminación que tiene. Pero es importante que obviamente cuando veamos toda la carga tributaria se vean todos los impuestos que paga la minería, y este es uno de ellos, como igual el impuesto a la emisión de fuentes fijas tiene el tema de la contaminación local. También está el tema del impuesto al consumo de combustibles fósiles, de material rodante, que ojo, hoy día en un caso bastante extraño la minería no paga, puesto que los camiones que utilizan el diésel están dentro de las faenas, y como están dentro de las faenas no se considera para el pago de impuesto específico al diésel, algo que debería ponerse sobre la mesa, que sería un buen impuesto, que aparte de ser un impuesto verde, que genera incentivos a tener una producción más verde hacia el futuro, también sería lo justo también. Creo que es importante empezar a hablar en el tema de la minería también de un impuesto a la ROMER, donde ¿qué es un impuesto a la ROMER? Es un impuesto de una fracción de ingresos que vaya a que se recaude recursos a través de este impuesto, y que haya una institucionalidad público-privada que vea cómo usar estos recursos en términos de favorecer la investigación y desarrollo o la coordinación para tener bienes club en la minería. Es bien sabido que han habido serios problemas de coordinación en la minería para hacer cosas, por ejemplo, las desalinizadoras, ha habido dificultades para llegar a acuerdos entre las empresas, y un impuesto a la ROMER podría ayudar en eso. ¿Por qué pongo todo esto? Porque igual, nuevamente, el tema tributario tenemos que verlo en su conjunto, y hay instrumentos para cada uno de los elementos que uno quiera llegar para tener una minería, llamémosla una minería verde en términos amplios, en términos de que sea amigable con el medio ambiente, también con el tema de los impuestos a la ROMER, ayude a tener capacidad de transferencia de tecnología y de conocimiento a sus proveedores, de tal forma de que la minería no sea vista como un enclave, sino como algo más integrado a la economía. Creo que es importante. Y obviamente el tema de los ingresos para el fisco, para las políticas sociales del país son muy importantes. Déjeme plantear aquí, voy a centrarme, obviamente la discusión hoy día está mucho más puestos en la primera parte, en el pago de impuestos al fisco más generales, como en la minería como una fuente de recursos. Quiero insistir, creo que es una mala idea solamente tener la discusión en este plano, pero dado que está en eso, me voy a centrar en ese punto ahora. Creo que es importante ver todos los otros temas en conjunto. Pero déjeme plantear aquí, ¿por qué lo planteo este tema del pago de impuestos a las rentas del capital? Creo que es muy importante aclarar bien la discusión. Hoy día tenemos una discusión que es con muchos estudios que nos hablan de cosas que son distintas, que no siempre hablamos de lo mismo. Y aquí dejen hacer la distinción que creo que es importante. Primero, la primera parte de un impuesto a las rentas del capital en la minería o a los dueños de la empresa está dado por el pago justo al capital, que es el pago de un impuesto que debiese pagar cualquier empresa en Chile. Ahí está el impuesto de primera categoría del 27%, está el impuesto adicional, como son todas casi puras empresas transnacionales o extranjeras, bueno, no todas de ellas, pero todas localizadas afuera por temas tributarios, y está el tema del impuesto verde. Pero este es como el pago justo al capital, simplemente, que es lo que yo, como cualquier capitalista en una economía, en cualquier economía, yo le exigiría, si quiero poner plata en esta industria, le exigiría cierto retorno. Y ese es el retorno de R por K.
donde R es el pago justo al capital, K es la inversión, SR va a depender del riesgo, de la liquidez, etc. ¿Ok? Eso es una parte. Pero también en la minería, como ya mencionamos, tenemos esta otra parte, las rentas ricardianas, que es parte de varios estudios. Algunos se centran solamente en la parte de las rentas ricardianas y algunos miran el conjunto. Por ejemplo, en el caso del estudio de Michel Jorrat, que me voy a centrar mucho ahora, él lo que ve es la parte más de las rentas ricardianas, que ha estado mucho más en el debate político y que es muy importante, yo creo que hacer la distinción para separar, para ver de qué estamos hablando o qué está, para ordenarnos cuando tengamos la discusión tributaria, de qué estamos hablando, si queremos algo respecto al pago justo al capital en general o algo sobre un impuesto mayor a las rentas ricardianas. Y para el tema de las rentas ricardianas, yo como Estado me apropio de las rentas ricardianas también a través del impuesto de primera categoría. Supongamos que yo tengo 100 de pago justo al capital y 100 de rentas ricardianas. El impuesto de primera categoría se me aplica sobre los 100 al pago justo como los 100 a la renta ricardiana. Por lo tanto, igual el Estado se queda con cierta parte de las rentas ricardianas con el impuesto de primera categoría, con el impuesto adicional menos los créditos y con el impuesto, en teoría, yo que le pongo a estas rentas ricardianas, que es el impuesto específico a la minería, que va entre 5 a 14%. Puse ahí 12,5% porque Michelle nos ha explicado que por como quedó redactada la ley, nunca se llega al 14%, pero eso es un detalle más tributario. Pero ¿por qué quiero poner esto? Porque es importante para la discusión, para decir cuáles son las cosas que hoy día estamos decidiendo a nivel de país. De aquí, de este análisis, surgen cuáles son las 3 preguntas desde mi punto claves. Primero, para entender esto, para ver cuánto le vamos a exigir de pago adicional a la minería por sobre otro sector por estas rentas ricardianas o por esta explotación de estos recursos que son de todos los chilenos, surgen 3 preguntas que son claves para este análisis, que no son fáciles de contestar, pero que sí tienen mucha influencia. Primero, ¿cuál es este R? ¿Cuál es esta tasa de impuesto correcta a las rentas del capital? A las rentas del capital justas, en términos que son las rentas del capital que se le exigiría a cualquier inversión. Yo, desde mi perspectiva, asumo que el 35%, aquí estoy poniendo el adicional como el final, simplemente las transnacionales mineras, generalmente el específico, el impuesto de primera categoría más el adicional terminan casi todas con acuerdo, terminan pagando 35% por las remesas retiradas. Desde mi punto de vista es el correcto, por lo tanto, no me voy a poner tanto en ese punto. Ahora, es que la tasa es la correcta. Ahora, mi punto, la tasa de impuestos en ese correcto. El punto clave aquí, ¿cuál es el R correcto? Es una tasa de un 8%, de un 10%, y voy a ver que eso termina siendo muy importante a la hora de discusión de cuál es el royalty que se quiere. Segundo, y es un tema que aquí creo que es fundamental abordarlo en forma directa, porque cuando estamos hablando, y me ha tocado hablar con gente más de izquierda o de sectores más de izquierda, del Frente Amplio, cuando te dicen cuánto es la renta ricardiana, cuánto es lo justo que debe apropiarse el Estado de las rentas ricardianas. No estoy hablando de la parte azul de abajo, que es la discusión con todos los impuestos, sino que la discusión, ¿qué fracción de esta parte roja es justo que el Estado se apropie? Quiero hacer esta separación porque creo que es fundamental, porque creo que es la discusión hoy día en términos, cuando uno ve o escucha a ciertos referentes de gente que tiene votación en el Congreso y en la Convención, generalmente se tiende solamente a estar, me da la impresión que están hablando más de la renta ricardiana, pero meten todo dentro de un mismo saco. Y esto puede ser muy complejo en términos de la discusión para llegar a acuerdo o para poder tener una discusión ordenada al respecto. Y acá quiero decirles que bajo mi sorpresa, y hay que hacerse cargo de esto, creo yo, para un grupo de gente, plantean que el Estado debería apropiarse de una fracción bien grande, casi el 100% de las rentas ricardianas. Y esto es una discusión, wow, que es
te pasa de una discusión bien distinta de hablar de este 40% a 45% del total que hemos estado hablando con el profesor Lago, a decir, no, o sea, es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de las rentas ricardianas que son de los chilenos. Entonces, ese punto hay que aclararlo rápidamente y hacer una discusión informada respecto a que estamos hablando de qué fracción de estas rentas ricardianas creemos que es o que es conveniente que el Estado se apropie. Y ese punto es muy importante. Después está cómo lo hago, con un impuesto ad valorem, como se pone en el último royalty del Congreso. Y ese, hay razones teóricas para que sea así, es una riqueza que se va acabando, poco me importa, no es que yo lo crea, pero en la discusión dice, poco me importa que estén sacando el cobre cuando el precio esté alto, está bajo. Están sacando el cobre de Chile y soy más pobre cuando lo están sacando, por lo tanto tienen que pagarme igual siempre. Eso es una idea de que el impuesto al valor tiene su razón de ser más por esa idea de que se está sacando algo para siempre. Por otro lado está el impuesto al ingreso operacional, que tiene otras ventajas, que es que yo estoy más de acuerdo, pero que es porque, mira, ¿sabes qué? Para hacer un poco el razonamiento, es verdad que se está sacando una riqueza que es el cobre de los chilenos, pero la riqueza del cobre de los chilenos está ahí, no sé, 1 kilómetro bajo tierra, que es distinto al cobre puesto en un... de estas rentas o del total. Y eso creo que es muy, muy importante. Pero esto nos pone una dificultad. Nos pone la dificultad de que este número de 127, de los 127.000 millones de las empresas, que es de las rentas que tuvo las empresas privadas en Chile, ¿cómo las estimamos? Son 127. Para estimar esto yo requiero tener una medición clara de cuál es la tasa efectiva del impuesto el impuesto de primera, del pago justo al capital, que el Michel toma que es un 7%, con eso le da este 40%, pero claramente si yo cambio ese 7% y digo que el pago justo es un 6%, es menos, y si creo que el pago justo es mayor, es más. Por lo tanto, es súper importante tomar eso en cuenta. Dejen ir terminando para ir. Creo que es súper importante que tengamos la conversación clara y concreta, decir cuánto creemos que es lo correcto de que se tiene que apropiar el Estado de estas rentas ricardianas, un 33, un 50, un 75. Creo que es una discusión que tenemos que llevarla a ese punto, porque hoy día me da la impresión que mezclamos muchas cosas, el pago justo con el pago de las rentas, Creo que está habiendo un consenso, y con esto termino, voy a terminar porque me he pasado del tiempo. Creo que hay un cierto consenso que hay espacio para subir los impuestos en Chile, el impuesto específico del impuesto específico a la minería en Chile. Creo, desde mi punto de vista, creo que el óptimo sería que sea un impuesto que tenga un impuesto sobre el margen operacional minero, como está actualmente, pero en forma más progresiva en términos de que se gatillen mayores tasas con menores utilidades de impuestos o márgenes del margen operacional minero. Creo que eso es importante, que se haga más progresivo, eso que es como se mencionó el profesor Lago, primera cosa. Segundo, creo que es importante ponerle un piso, como lo hace el caso peruano, como lo mencionó también el profesor Lago. Creo que es importante para que siempre se pague. Y creo que es importante el tema del margen operacional minero, no solamente por el tema de que la riqueza la minera la saca desde abajo, por lo tanto hay un costo de sacarla, sino que como se mencionó, dejen con esto termino, existe una tremenda heterogeneidad en Chile respecto a cuáles son los costos de las distintas maneras. Aquí está lo que mencionó, también se mencionó anteriormente, que las distintas mineras grandes acá están
el promedio del costo operacional minero de distintas mineras, y el promedio es 2,6, pero tenemos algunas que tienen tasas mucho más altas, más de un 5, y otras mejores, como Collahuasi y Pelambres, menos de 1,5. Por lo tanto, creo que tener un impuesto al valor en por sí solo es complejo porque podría llevar al cierre de algunas, pero sí creo que un impuesto óptimo debe tener alguna componente de un impuesto específico ad valorem, más la parte de un impuesto en función del margen operacional minero. Eso, hasta aquí llego con mis comentarios. Muchas gracias, profesor Mico. Lo dejé correr porque es muy interesante el planteamiento y además recoge algunas de las preguntas que han estado planteando en el chat. Yo quisiera, en esa perspectiva, ofrecerle la palabra al profesor Lago, agregando un par de cosas. La primera es que aquí la discusión está detrás del tema de las rentas ricardianas, de esto de que cómo reflejar el valor del cobre que se extrae in situ, esto que el país pierde. Todavía recuerdo hace muchos años lo que ocurrió con la licitación que hicimos de la mitad de Labra, donde un proponente ofreció 180 millones de dólares por la mitad, o sea, en el fondo por el yacimiento, y otro ofreció 400 millones, mostrando con ello la diversidad y el mayor valor que podía tener un determinado yacimiento para dos operadores mineros. Y en esa perspectiva yo quisiera a lo mejor ofrecerle también la palabra a Diego acerca de cuánto vale o es posible determinar el valor de esa renta ricardiana independiente del precio. Cuánto vale en el fondo el mineral que está en el terreno. Así que quisiera ofrecerte, Diego, la palabra para hacer un comentario acerca de lo que acaba de plantear Alejandro y cerrar con el profesor Lago. A ver, está bien que tenemos una riqueza que se extrae y eso significa que el dueño de esa riqueza, que es el Estado, va entregando esa riqueza y tiene menos. Pero si la riqueza no se extrae, al final tampoco va a aprovechar esa riqueza. Entonces ahí hay un compromiso entre o sea, un recurso minero o un recurso geológico pasa a ser reserva minera en la medida que se pueda explotar económicamente y que alguien lo explote. Entonces, si yo creo que no hay que ser tan dogmático con el tema de la renta ricardiana y el royalty. O sea, está bien que se cobre, pero ese impuesto es mucho más práctico y es mucho mejor que sea sobre como es el IEM hoy día, que es sobre un margen, a que sea en términos absolutos, porque en el fondo, ¿a qué voy? Dije que las leyes de los yacimientos van disminuyendo, ¿no?, en Chile. Y cobrar un royalty ad valorem significa, en el fondo, subir la ley de corte del yacimiento. Es decir, yacimientos que podrían ser económicos se transforman en yacimientos no económicos. Y me llama la atención lo dogmático el dogmatismo que tiene mucha gente acerca de ese tema. Yo soy más pragmático y creo que mientras más minería haya y si hay una mina que está funcionando, ¿no?, y que no pague impuestos porque está en final de vida, pero todavía tiene un margen operacional, yo creo que es positivo para Chile. Ahora, si hay una mina que nunca
A ver, la minería del cobre tiene una característica que no tienen todas las minas de los otros metales, ¿no? Que es, en los pórfidos, las mejores leyes están en superficie y en la medida que uno profundiza, pasa de los óxidos a los sulfuros secundarios y termina en los sulfuros primarios y con leyes menores. Entonces, tenemos que tener un mecanismo que permita que esa mina pueda estar funcionando el máximo de tiempo posible. Y por eso a mí no me gusta el impuesto ad valorem. Y particularmente que en Chile, que no hubo antes, si tú lo pones ahora, en el fondo estás cambiando las reglas del juego y vas a hacer con que ciertas minas no van a ser más rentables o van a tener una vida más corta. Eso. Muchas gracias, Diego. Gustavo, para cerrar. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer los comentarios de tanto de Diego Hernández como de Alejandro Mico. Pero por favor, no piensen que yo puedo responder esos comentarios, porque, digamos, primero no podría responderlos todos. Y segundo, ustedes no tendrían la paciencia de escucharme. Entonces, por supuesto que no los voy a comentar todos. Creo que son comentarios extraordinariamente valiosos. Y déjenme hacer solamente un par de reflexiones antes de terminar. A mediados del siglo XIX, Chile producía el 50% del cobre del mundo. Y eso era en Atacama, en la región de Atacama. Y la producción era 1/10 de lo que es hoy en Atacama, ¿ya? ¿Y qué pasó a fines del siglo XIX? Bueno, la producción se terminó prácticamente en Atacama y en Chile. Chile bajó desde tener el 50-55% de la producción mundial a tener el 5% a principios del siglo XX. ¿Qué pasó? No había tecnología, no hubo inversión. Fue esa la época en que se inventó la flotación, pero la flotación no llegó a Chile, sino que hasta 1907 o después con Chuquicamata, ¿no? Y llegó la pala mecánica después, ¿no es cierto? Justo en ese tiempo. Y por lo tanto, fue posible explotar recursos que antes no eran explotables. O sea, está el factor tecnológico. El factor tecnológico puede derrotar, puede compensar completamente, o puede no hacerlo, la disminución de las leyes en el tiempo. Ese es un mensaje que, o sea, no es un mensaje, es un concepto que yo creo que nunca hay que olvidar, porque resulta que está íntimamente ligado a la renta económica. ¿Ah? La tecnología va a permitir explotar, digamos, minerales de menor ley, y de hecho, el precio de largo plazo, ¿no es cierto?, es expresión de los costos marginales de largo plazo, ¿ya?, de la minería. Y por lo tanto, sabemos que en 2003 el costo marginal, el precio, era prácticamente la mitad que en 1970, 30 años antes. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzó más rápido, la exploración avanzó más rápido y tuvimos una baja sostenida del precio. Y después vino el superciclo y nos hizo aumentar el precio. ¿Qué significa que aumente el precio? Bueno, significa que hay más reservas. Hay más reservas, ¿ya? Aumentan las reservas, pero al mismo tiempo es una expresión de escasez, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con la renta. La renta no es un concepto, en mi opinión, en mi conocimiento, no es un concepto estático que uno pueda calcular, digamos, de una vez para siempre hacia adelante. Es un concepto que cambia en el tiempo. Y hoy no tenemos tecnologías que puedan explotar estos pórfidos nuestros con costos muy distintos de los que tenemos hoy.
es difícil bajar los costos de explotación. Pero a lo mejor mañana vamos a tener tecnología y resulta que nuestras minas van a ser mucho más competitivas. Y por lo tanto la renta, el concepto de renta va a cambiar, porque el concepto de renta está asociado a la curva de costos, ¿no es cierto?, ricardiana de la minería. Bueno, eso es lo que yo quería aportar, que la tecnología, el precio, la reserva, la abundancia, la escasez y la renta están todas relacionadas. Ahora, ¿cómo hacer para calcular ese R que nos planteaba Alejandro Mico? Yo creo que va a tener que quedar para otra ocasión. No es un ejercicio que sea fácilmente respondible, ¿no? Porque si no ya lo habría hecho alguien. De hecho, hacer estos cálculos de renta son ejercicios más bien académicos, ¿ya? Y lo que hace la industria, y con esto termino, lo que hace la industria normalmente para decidir sus inversiones futuras no es calcular la renta, ¿no es cierto?, sino que es calcular variables que están relacionadas con la renta. Si la renta está bien calculada, obvio que tiene que ser equivalente a las utilidades. Si la renta es superior a las utilidades, ¿no es cierto?, quiere decir que hay algo que no está funcionando en el largo plazo, ¿no es cierto? Y a lo mejor tampoco en el corto plazo. Entonces, yo celebro que haya papers académicos que puedan calcular la renta y que esa renta tenga relación directa con las utilidades de las empresas y que podamos llegar a números que son razonables. En otros casos, esos cálculos no son tan razonables, ¿ya? Y yo me baso más, yo me he enfocado mucho más en calcular, ¿no es cierto?, los indicadores que utiliza la industria, más que los académicos, siendo un académico, ¿no es cierto?, para decidir cuáles son las inversiones que más valen la pena en el futuro. ¿Ah? Miremos solamente dos cosas, y con esto termino. Miremos solamente dos cosas. ¿Cómo decide una empresa hacer una inversión en un lugar? Una gran empresa, por ejemplo, BHP o Río Tinto o Anglo American o cualquiera de las grandes. ¿Cómo decide? Bueno, decide de acuerdo a la cartera disponible en su propiedad. No puede disponer de otras, digamos, yacimientos, a menos que vaya y lo compre, cosa que también se puede hacer, ¿no es cierto?, como hizo Cyprus cuando compró el Abra. ¿Y lo hizo por qué? Porque necesitaba tener más reserva. Bueno, generalmente las empresas mineras que tienen reserva, como por ejemplo Spence en BHP, ¿no es cierto?, y BHP decide invertir en Spence. ¿Y por qué decide invertir en Spence y no en otra parte del mundo? ¿Porque Spence era el proyecto más barato del mundo? No, no era el proyecto más barato del mundo. Pero estaba disponible, estaba con las zapatillas de clavo, estaba lista para partir. Y era sinérgico con otros elementos que tenía BHP en la región. Y además evitaba tener que cerrar la otra operación que tenía en Spence. Entonces, obviamente decidió hacer Spence. Pero no es que tuviera la mejor mina disponible en el mundo, ¿ya? Y lo que analizó son indicadores financieros, pero no analizó la renta. Para nada. Entonces, yo quiero decir que el análisis de la renta es un análisis muy importante que yo creo que hay que perseguir académicamente y ojalá llegar a alguna conclusión respecto a qué tenemos que apuntar, ¿no es cierto?, de captura en la renta minera chilena. En la práctica, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Que yo creo que el ajuste se va a hacer justamente por esta comparación de la tributación internacional. Porque nosotros, si decidimos o sea, no podemos decidir que Chile tenga una tributación que sea superior a nuestro principal competidor. Y aquí no voy a entrar en detalles de analizar
los puntos favorables a nosotros y a los peruanos en cuanto a la minería, porque hay puntos favorables y desfavorables para los dos. Ellos tienen ventaja en algunos terrenos, nosotros tenemos ventajas en otros, pero son ciertamente nuestros principales competidores. Y tal vez, Alejandro, la decisión de cuál es la cantidad de renta que hay que apropiarse sea dada por ese elemento más que por cualquier otra cosa. El instrumento, por supuesto, es discutible, y yo ya di mi opinión, y creo que estamos de acuerdo. Pero yo creo que ofrezco esa solución, digamos. No se me ocurre otra más compleja, más académica. Y con esto quiero agradecer a todos, a los que me invitaron, a ustedes que me escucharon, y sobre todo a nuestros dos comentaristas que creo que han hecho un aporte muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer a todos quienes han participado hoy día. Fíjense que una de las preguntas que me llegó tenía que ver con el rol que debiera jugar la academia y el gremio minero a propósito de los proyectos de ley que están dando vuelta sobre estos temas. Y claramente el aporte que han hecho Gustavo, Alejandro y Diego reúne al menos a dos de los tres actores que debieran cada vez estar presentes en la discusión sobre esta materia. Y me refiero a los mineros como Diego, a los tributaristas que no están y a los economistas. Yo creo que Alejandro ha hecho un aporte significativo al ampliar el universo de discusión y al tocar el tema del de las rentas ricardianas, de los impuestos a la Romer, de una serie de consecuencias y discusiones que tiene que haber en torno a lo que debiera estar detrás de una buena ley a propósito de royalty y de impuestos hacia la minería. Así que yo quisiera agradecer enormemente el esfuerzo de todos que han puesto hoy día en sus presentaciones y sobre todo porque pienso que estamos cumpliendo en parte una deuda que la academia tiene con el país. En estas materias no nos podemos restar, en estas materias tenemos que participar, tenemos que discutir, tenemos que exponer los puntos de vista con rigor, con el rigor académico que caracteriza a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, que han estado detrás de esta iniciativa, con el auspicio y también la participación de la SONAMI. Así que yo quisiera, para cerrar, invitarlos a la próxima sesión, donde vamos a discutir acerca de la minería y el desarrollo del país, de cómo el modelo de desarrollo también está en discusión, el tema del extractivismo, y ahí posiblemente los temas de impuestos a la Romer y la participación y la promoción de la minería como palanca del desarrollo van a ser importantes. Así que yo quisiera, ojalá pudiéramos tener la misma estupenda audiencia que tuvimos hoy día el próximo mes cuando discutamos acerca de minería y desarrollo. Así que buenas noches y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, Alejandro, por participar estando enfermo. De todas maneras, en realidad es un esfuerzo notable el que hizo Alejandro, que lo quiero relevar particularmente. Okay. Cierto. Está bien. Profesor Meller, chao. Tanto tiempo que no te veía. A ver. Se me fue Alfredo. Alejandro. Qué rico ver gente conocida. Ya.